Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de iniciar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros les damos la bienvenida. Nuestro protagonista esta semana, ¿quién es? Pues Antonio Gutiérrez García, vinculado hasta que se ha jubilado, pero aparte de eso ha ejercido otras profesiones, pero al mundo de la hostelería y la restauración. Y principalmente, bueno, para situarnos pues en el complejo del camping La Guzadera y también en su momento la Quintería. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio Gutiérrez García, al cual agradecemos, Antonio, que te hayas querido sumar a estos perfiles valdepeñeros, que yo creo que te lo mereces con creces. Bueno, muchas gracias a vosotros. No sé, el merecimiento es, bueno, pues una vida pues bastante normal, de alguien de aquí, de Valdepeñas. Pero muy intensa. Sí, la verdad es que trabajar en hostelería lo que tiene es que te conoce mucha gente, conoces a mucha gente, es una actividad muy abierta, entonces sí, pero bueno, es algo normal, cotidiano. Yo siempre no he concebido mi vida fuera de Valdepeñas, porque siempre me ha dado mucho placer salir a la calle e ir saludando a gente que los conozco, pero desde niño, desde tal. Tengo una anécdota con mi hijo, que nos fuimos a Madrid a visitar a mi primo Alfonso, el coronel. Sí, sí. y yendo paseando con mi hijo, que era pequeño, ya se extraña a mi hijo y le pregunta a mi primo. Dice, tío, dice, tú es que aquí no te conoce nadie, no conoces a nadie. Pues aquí es que no es lo mismo. No vale, claro, es la diferencia, claro, de un pueblo a una ciudad, a una capital. Entonces, bueno, pues vivir en Valdepeñas, además un pueblo con muchísima vida, con mucha actividad, pero es acogedor, o sea, que no es de estos pueblos que... Sí. Que causa rechazo al visitante. Sí, no... Aquí es muy agradable. Bueno, vosotros vinisteis además, lo puedes decir a Antonio, con propiedad, porque la familia viene de Villanueva de la Fuente. Sí, toda mi familia, tanto la de mi padre como mi madre, procedemos de Villanueva de la Fuente. ¿Y allí seguís manteniendo familia? Muy poca, porque prácticamente al final casi todos hemos terminado aquí, menos una hermana de mi padre, que se fue a Alicante. Pero luego las hermanas de mi padre, que son mi tía Aurora y mi tía Joaquina, que las conocerás porque siempre han tenido puesto de cochura en el mercado. Y mis primos Paco y José Carlos tienen la churrería de la plaza. Efectivamente. Bueno, y por parte de mi madre lo mismo, pues mi tía María Dolores
y mi tía Rosario, pues bueno, mi tía Rosario, mi tío se hizo guardia civil y estuvieron mucho tiempo fuera, pero luego terminaron aquí. Y mi tía María Dolores lo mismo. Entonces, convenimos, Antonio, que varias generaciones, si no todas, Villanueva de la Fuente. Sí, todas. Todas. Toda mi familia procede. Apellido Gutiérrez, apellido García, sí, entre otros. Bueno, ¿y cómo es el que se trasladen aquí? En principio, creo que tus abuelos. Sí, no recuerdo bien si primero se vino mi tía María Dolores. Y al venirse mi tía María Dolores fue mi abuela la que instigó a mi abuelo para venirse aquí. Tiró de ella. Porque ellos en Villanueva pues tenían una posada. Una posada donde, bueno, pues Villanueva era un sitio muy de paso de ganado. Había una cuerda que se decía entonces, una feria importante de ganado. Y mi abuelo pues se dedicaba a eso, se dedicaba al mundo del trato con ganado, con mercancías, maderas, aparte de tener la posada. Entonces llega ese momento y se vienen a Valdepeñas. Venden todo lo que tienen en Villanueva prácticamente. La posada, las casas, y se vienen aquí. ¿Te dijeron alguna vez, Antonio, por qué a Valdepeñas? Bueno, pues porque Valdepeñas era el punto de referencia en aquella época. Estamos hablando de 1955. Entonces Valdepeñas tenía una actividad muy importante. Una bonanza, un empuje. Claro, era un sitio donde la gente se venía a comprar o a invertir y demás. De la zona de esta zona del Campo de Santiago, de todos estos pueblos, pues era Valdepeñas. ¿Tus padres entonces, cuando vienen a Valdepeñas, ya vienen casados? Sí, mis padres ya vienen casados. Se vienen y yo tenía 9 meses, creo que tenía algo así, no llegaba al año. Tú naciste allí, pero con 9 meses. Exactamente. Tus padres, que yo creo que ya habían estado aquí, ¿no? Habían estado un año, 2 años antes. Una temporada. Pero bueno, se volvieron por circunstancias y luego ya cuando yo había nacido y estaba bien, pues se volvieron a venir. Se volvieron. Bueno, y entonces, ¿dónde comenzáis a vivir la familia? Pues la familia empezamos a vivir en la calle Silvestre Izarra, en la esquina donde estaba la fragua de Migallón, en lo alto, un piso de alquiler, era una casa de vecinos, donde vivía también el cubero. Éramos vecinos y estuvimos allí, bueno, pues hasta que yo tuve, pues a lo mejor 4 o 5 años. Sí. ¿Y el colegio estaba? Estaba el colegio Silvestre Izarra. ¿Recuerdas algo de cómo era el edificio y eso? Sí lo recuerdo un poco, muy poco, porque muy poco, entonces recuerdo de irme algunas noches porque mi padre iba a dar clases en el nocturno. ¿Allí? Sí, él, o sea, allí él aprendió, sí, había clases para personas mayores en el nocturno. Y él empezó a escribir un poquito mejor y a leer con más fluidez y hacer... Sí, que mejoró su cultura. Sí, mejoró su cultura en ese aspecto, porque fue en el Silvestre Izarra, sí. Por la noche. ¿Y ahí cuánto tiempo permanecéis, Antonio, en Silvestre Izarra? Pues ya te digo, hasta que estaríamos 3 o 4 años. 3 o 4 años. Una cosa y luego, ¿dónde os vais? ¿Dónde os marcháis? Pues ya nos trasladamos a donde hemos vivido siempre, en el huerto de mi abuelo Jesús, allí en la salida del Pedal, del hermano Jesús, como se le conocía. Jesús. Allí se van, ¿quién? ¿Tus padres, vosotros, los abuelos también? Sí, mis abuelos vivían allí y nos vamos mis padres. Antes de estar nosotros tenían una familia de vecinos que se lo tenía alquilado, pero llegó el momento, entonces nos fuimos nosotros a vivir allí. Con el tiempo ya mis padres le compraron parte de la casa para lo que va deviniendo. Claro. Pero vamos, toda mi infancia y adolescencia hasta la mili, que ya nos compramos esta casa, compraron mis padres esta casa, pues estuvimos viviendo allí. Y una cuestión, entonces, Antonio, ¿a qué colegio diriges tus pasos? Pues ya sabes, cuando eres muy chico, porque entonces no había parvulitos, pues yo estuve en Jesús Baeza con don Santiago.
y luego me trasladaron a San Luis Gonzaga, que estaba al lado, con don Sí, Ramón Fernández. Estaba por allí, por donde y los su hija. Alpes, ¿no? Antiguos. Justamente lo que es ahora toda esa zona de la casa de Jesús Bárcenas, lo que era el comercio de Jesús Bárcenas, Telefonía, toda esa zona. todo ese colegio toda esa manzana era de San Luis Gonzaga. Colegio San Luis Gonzaga. Y estaba Ramón Fernández García. Estaba don Ramón, no sé si habrá algún profesor más. Había algunos profesores más, su hija también estaba, Sí. que era la que a mí me dio clases. ¿Y recuerdos de tu paso por Jesús Baeza y por San Luis Gonzaga, Antonio? Pues muy buenos. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Entonces, que eran unos años muy diferentes. Entonces me acuerdo de jugar en Jesús Baeza, había un patio enorme ahí atrás. Nos metíamos en la carbonera, salíamos negros. Me acuerdo que la casa de don Santiago quedaba al patio. Y allí había una estufa de leña en el centro de la clase, que era la que nos daba un poco de calor. Me acuerdo de haber comido alguna vez allí, porque mis padres se habían ido a algún sitio, a Francia, que estuvieron un año trabajando también. Entonces yo creo que alguna vez comí también en el comedor que había comedor. Nos daban lo que era la leche en polvo de entonces. Bueno, pues... Lo habitual de la época. Lo habitual. Y luego, bueno, pues salir del colegio y nosotros hemos vivido en un huerto, con animales, y la vida allí era muy agradable, era muy abierto, o sea, y luego teníamos las eras ahí al lado, que era el sitio de expansión de todos los chicos del barrio. Oye, por cierto, entonces, ¿cuántos hermanos sois? Somos tres, Joaquín y mi hermana Rosario. Joaquín y yo nos llevamos 3 años y mi hermana Rosario le llevo yo 11 años. O sea que tú eres el mayor. Yo soy el mayor. El mayor, Antonio. Bueno, entonces, una vez que ya hemos pasado la etapa de Jesús Baeza de San Luis Gonzaga, encaminas tus pasos al Bernardo de Balbuena. Al Bernardo Balbuena, sí. Ya paso a... Que estaría entonces la Escuela de Maestría y Bernardo sí, Balbuena. No había más. No había más. Empiezo en preparatoria con don Jaime Muñoz Fillol. ¿Tienes buenos recuerdos, don Jaime? Muy buenos, además. Hermano de don Cecilio. Era el hermano de don Cecilio. Y era una clase pequeñita y bueno, pues allí empecé a conocer mis compañeros, muchos de mis compañeros que luego hemos ido pues hasta ahora. Manteniendo la vinculación y relación. Sí, con la mayor parte, no con todos. Hombre, es que es muy difícil, pero sí, con muchos de ellos. Ahora te enseñaré, bueno, pues en el 2000 hicimos una concentración, una reunión de todo el... Un reencuentro. Sí, y desde ese año, yo creo que ya nos juntábamos algunos antes, pero bueno, desde ese año por lo menos hay un grupo, el grupo más íntimo, que todos los años nos juntamos al menos 1 o 2 veces. Y aparte de mantener la relación, aunque estén fuera y demás, pues tenemos muy buena... ¿Y por allí, por el instituto, qué había? A ver, ¿eran aulas ya mixtas o todavía no? ¿Las? Aulas, chicos y chicas, ¿o no? No, nosotros... Yo elegí la asignatura de inglés, que era el primer año que se daba. Claro, porque antes era francés. Era francés solamente, y entonces me llamaba el inglés, porque entonces ya mis primos trabajaban en Menorca. Antonio y Jesús trabajaban ya en Menorca. En la hostelería. En la hostelería, y eso, bueno, pues a mí me llamaba. Sí, porque... me llamaba a irme por allí y tal, me inquietaba ese mundo, ¿no? Y bueno, pues ellos ya empezaban a tener cursos de inglés. Claro. Mi primo Jesús es que tenía es lo que se demandaba. Unos discos en inglés para ir aprendiendo y demás, y yo me iba a su casa y los veía. Entonces el gusanillo me picaba y elegí el inglés. Y el inglés era ya el primer año. ¿Quién nos lo daba? Lo daba don Cecilio. Que no las había visto. El hombre había hecho un curso acelerado. Y bueno, pues ahí nos daba las clases como podía. Pues muchas clases las pasábamos, bueno, pues a él le gustaba mucho la historia, claro. y nos pasábamos clases enteras hablándonos de los romanos, de los iberos,
Y era muy agradable. Además, fuimos el primer grupo mixto del instituto. El primer Sí. aula mixta Aula mixta, y sí. el primer curso de inglés, la implantación del inglés en el verano. ¿Y allí cuánto tiempo permaneces, Antonio? Pues allí permanezco hasta el 76. ¿Qué eso significó cuántos cursos? Yo llegué a hacer cuarto de bachiller. Cuarto bachiller. Sí. ¿Y la reválida entonces se estilaba y eso? Se estilaba la reválida. Era la época esa. Luego, ¿qué haces? Empiezas a abrir campos de aprender contabilidad y esas cosas. Sí. Bueno, pues empiezo a... como decido no seguir estudiando. En cuarto quería trabajar. decides ya. Ya te digo que incorporarte al mundo laboral. me picaba mucho eso de irme ahí a trabajar fuera y demás, pero mis padres se opusieron radicalmente. No les parecía bien. No les parecía bien, entonces estuve haciendo pues lo que se hacía entonces, pues hice cursos de contabilidad con Demetrio. ¿Que eso estaba ahí en la calle de la Unión? Estaba en la calle... No, Bernardo Balbuena. En Balbuena, calle Balbuena. Bernardo Balbuena estaba. Y también en mecanografía, en fin, lo que se hacía. ¿Y el mundo laboral llega pronto? Al haberte venido del instituto con 14, 15 años. Sí, con 15 años. 15 años. El mundo laboral llega pronto y además variado, ¿no? Bueno, la verdad es que no he tenido muchos trabajos. Yo empecé a trabajar con Torres, con Paco Torres, el cartero, en la gestoría, en Seguros Mediodía. Sí, ahí en la calle Buen Suceso, ¿no? Sí, en la calle Buen Suceso. Y estuve unos meses, porque enseguida empecé a trabajar en la enológica. Un día mi amigo Paco, que trabajaba en la notaría ya también, pues me baja y me dice: Antonio, necesitan alguien para la estación enológica. ¿Pero alguien de administrativo? Empezamos a hacer labores de todas, sí. De todo. Primero administrativo. Y me dice, digo, ¿y dónde es eso? Yo no tenía ni idea de lo que era la enológica. que entonces se le conocía por la enológica de los SAE. Sí, claro. Había gente que creía que era algo particular. Sí, lo que es la escuela de música ahora. Exactamente, era la estación de viticultura y enología. No tenía ni idea, entonces, bueno, pues fui, me hicieron, don Miguel Fernández me hizo un pequeño examen. Director. Era el director. Había un director superior que era director de la estación de viticultura y enología de Alcázar y de Valdepeñas. Ya. Y don Miguel estaba por debajo, que era el director aquí. Luego al final separaron funciones y cada uno era director. Se quedó con su... Sí. Y entonces, oficina. bueno, pues me hizo un pequeño examen y nos presentamos 3 personas y nos quedamos los 3. ¿Ah, sí? Porque se iban 2. Entonces él quería ampliar, bueno, pues le venía bien. Nos presentamos José Ramón Calatayud, Pepi Laguna y yo. Y entonces entramos los 3. Y entonces tu periodo y etapa, Antonio, de los embutidos y del supermercado Ramón Astasio esas cosas, eso eran cosas temporales. Eso eran cosas que yo hacía, pues nosotros teníamos, la verdad teníamos un horario muy bueno, entrábamos a las 8, salíamos a las 3. Claro. Entonces, toda la tarde libre. Exactamente, por la tarde pues yo siempre he sido poco activo, ¿no? No me ha gustado. Y por las tardes... Que aprovechabas el tiempo. Aprovechaba y estuve, pues hacía bueno, pues pasar los libros de contabilidad, facturas, una contabilidad sencilla, no tenía conocimiento, no era para complicada más. tampoco. No, era pasar albaranes, cosas de estas, pero me gustaba el trabajo porque eso me daba una libertad económica. Ya sabes, claro, que cuando nosotros nos criábamos, el sueldo era para la casa. Claro, claro. Entonces eso me permitía... Tu sueldo casa y el otro algunos ingresos extra. Para mis cosillas. Y sí, el primer sitio me lo proporcionó mi amigo Jesús Ortega, Chucho. Jesús Ortega Bautista. Sí, yo era muy amigo de su hermano Juan. Éramos de la misma edad, Juan, Paco, Vicente, el grupillo del barrio José Luis, que nos juntábamos. Y entonces, bueno, pues Jesús me dijo, él trabajaba en Bodegas Sinforoso y lo mismo, pues hacía también lo mismo, llevaba otras cosas. Y me dice que iba a dejarlo de
Ricardo Morales, que si quería yo, digo, bueno, pues díselo. Y estuve unos años con Ricardo, que era una persona buenísima, fabulosa, yo tengo recuerdos muy correcto, muy, con él, elegante, sí, muy amable. Y con su hermano. Casto, con su hermano Casto, que era muy particular. Hace poco lo vi, la verdad. Sí, anda por ahí. Dice, bueno, pues estuve allí, estuve bastante tiempo, hasta después de casarme creo que estuve, sí, porque yo tenía regalos a mi novia. El pobre hombre, pues, la economía era difícil y muchas veces me pagaba con cosas. Claro. Con productos. Con productos. Hombre, bueno, me traía yo cosas y... Sí, a cuenta. Y cosas de... A cuenta. Algunas cosas de plata, algunas... Y en fin. Y la verdad es que hice muy buena amistad, muy buena relación con ellos y con su hija y su hijo. Que hace ya... Y luego los embutidos, ahí coincides con Paco Ferrón. Claro. Pues, ¿dónde estaban los embutidos, Roy? Roy estaba allí en la salida hacia Avenida la salida, Sur. Sí, Santa la salida Cruz. Santa Cruz. Un poquito más allá del mesón, enfrente. Y ahí estaba Roy. Y pues no sé, por mediación de Paco Ferrón. Claro, te avisaría o algo. Sí, no sé si ya Ricardo Morales había cerrado o algo de esto. Sí, posiblemente. Y me fui él me dijo que si ayudarle, pues para es lo mismo, pasar albaranes, cosas de... La contabilidad, entonces. Sí, y allí estuve un tiempo también. Y luego ya, al final, estuve con Ramón Astasio en el supermercado que abrieron él y su hermano Manolo. Con José Luis, el Pesca. Y bueno, pues allí estuve hasta que abrimos la Enológica. Años 75. A la Enológica, perdón, hasta que abrimos el restaurante. Viticultura y enología, entonces, en la estación en el 75 hasta el 2000. En el 76. 76. Ya, en principio, en las instalaciones que hemos dicho de la Escuela de Música. Hasta el 2002. En el 2002 pedí la excedencia. Que ya eso te pillaría, Antonio, las nuevas instalaciones. No, yo entré en la calle Buen Suceso. Y ahí te fuiste. Ahí donde era el laboratorio viejo, ahí empecé a trabajar. Y bueno, pues en principio entré haciendo labores de lo mismo, pues de recepción de muestras, de apuntes, de pasar los certificados. ¿Ahí te llega el tiempo de servicio militar? Ahí me llega el tiempo, sí. ¿Y dónde te lleva la patria? La patria me lleva a Vitoria. Un poquito lejos. Sí. Bueno, decirte que el tiempo, ahí descubrí los vinos en la Enológica. Antes de llegar a la Mili, yo descubrí un mundo muy nuevo para mí. Claro. Sabía los vinos, pues lo que podemos saber de las bodegas aquí y todo, pero ahí sí que descubrí un mundo muy nuevo que me apasionó. Empecé a dar clases con Jesús Lucendo y con Estrella por las noches para complementar el bachiller y tener más conocimientos. Dos buques insignias. Sí, de la enología en Valdepeñas. Total, todos los enólogos que hoy han pasado con ellos. Por ellos, sí. Además, personas buenísimas. Y bueno, entonces la Mili, ¿cómo? A ver. La Mili. Naraca, allí en Vitoria. Pues para mí la Mili fue algo intrascendental. Sí, ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La Mili la hice porque había que hacerla. No era algo que nunca me había llamado. Ya me quito del compromiso. Claro, tienes que ir a hacerla y estuve en Araca. Me quedé allí porque conocía a un chico de Daimiel que estaba de Cabo Furriel. Me dice, ¿te quieres quedar aquí? Digo, ¿qué tal aquí? Dice, aquí no vas a tener problemas y demás. Digo, pues... Tomaste tú el relevo. Tomé el relevo y pasé una Mili. Para que se quedara algún paisano. Sí, bueno. ¿Y tú hiciste luego lo mismo o no? Luego yo hice lo mismo, sí. O sea, eso se ve que era propiedad paisano. de los ciudadanos. Y bueno, pues allí, pues alguna anécdota, bueno, pues estuvimos yo estuve en la Mili en un tiempo muy delicado y era cuando ETA estaba muy activa, que era el 79. Los años del plomo, que le llaman. Exactamente, y allí en el campamento había un destacamento de la Guardia Civil, no sé, había 2 compañías, y entraron, 2 veces entró ETA a tirotear a la Guardia Civil. A la cantina de donde estaba la Guardia Civil. Pues ya ves, el problema.
Bueno, antes de hacer un paréntesis, Antonio, si te parece, Antonio Gutiérrez García, aspecto familiar, casado en 1983 con Pilar Sánchez, Valdepeñera. Pilar Sánchez, Gallego, Valdepeñera, toda su familia es Valdepeñera, entonces ahora ya tenemos enraizados totalmente. Totalmente. ¿Dónde celebraste la misa? Pues la misa con Don Julián. Con don Julián. Ahí en la Asunción. En la Asunción. Luego tuvisteis, me imagino, un rato de celebración con la familia y los amigos Sí, y claro, los compañeros. sí, ¿Dónde, pues como, ¿qué se estilaba por entonces? Pues entonces ya sabes lo que había. Salones Triunfo. Real, el Triunfo. Estaba también el Hidalgo, pero eso se nos venía un poquito alto aún a nosotros. Ya. Y ahí, bien, como siempre, con la mayoría de los valdepeñeros de la época. Sí. Fruto del matrimonio, 3 hijos, ¿no? Sí. Antonio María y Beatriz. y Beatriz. ¿Y tenéis nietos ya? No, ninguno de los tres tiene pareja. ¿Ha aumentado la familia? No ha aumentado. No es tarde. No es tarde aún, pero... Por supuesto. Hay edad todavía para eso y más. Bueno, si te parece, Antonio, y los telespectadores, lo anunciamos. Vamos a hacer un breve paréntesis. Nos vamos a meter en la segunda parte con esa etapa tan interesante y que en realidad, pues tanto con el camping de la Guzadera, Joaquín cuando se viene su hermano de estar trabajando allí fuera, y bueno, pues la quintería, en la venta de la quintería, en definitiva, abordamos este asunto que es media vida, ¿no? Sí, empezamos cuando yo tenía 28 años. En el 85, en el 87. Creo, ¿no? 87. Vale. ¿Te parece que cuando reanudemos desarrollamos toda esta etapa? Bueno, si quieres o si quieres que veamos alguna anécdota anterior, lo que sea, bueno, pues de mi vida más particular. Antes pues, de entrar en eso, venga, pues dinos, ¿alguna? Bueno, pues mi vida en el barrio, de niño... ¿Te refieres a la salida del Peral? A la salida del Peral, que realmente... Que ya has dicho que vivís allí con la huerta, con los animales... Era algo muy... La relación con la gente era muy diferente, era jugar casi todo el día en la era, en la calle. Los amigos Se en la hacía calle, la vida en la calle. Los primeros equipetes de fútbol con gente del barrio. Bueno, pues a esas cosas las recuerdo con mucha nostalgia, la verdad. Jugar en la calle por las noches. Es la mejor época de la vida, prácticamente. Yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Y luego, pues mi época en la enológica también para mí ha sido muy importante. Realmente lo que más me ha formado fue entrar a trabajar ahí. Eso te favoreció mucho. Sí. Además a todos los niveles. Fue fundamental luego para el restaurante también, claro. Porque yo ya tenía... mucha gente conocía todas las bodegas, entonces había 200 y pico bodegas en Valdepeñas, conocía a muchísima gente y además lo que te había comentado antes, que el mundo del vino para mí ha sido mi vida profesional, realmente. Y la que me llevó luego pues al restaurante. Yo quería llevar el mundo del vino al restaurante. A tu profesión. A mi profesión, al restaurante, que era mi vocación frustrada, digamos. Sí, pero al final lo conseguiste. Al final lo conseguimos y bueno, pues ha sido una trayectoria... Una etapa fructífera. Sí. Fructífera. Bueno, pues ya eso es un anticipo, porque después pues vamos a iniciar precisamente cómo surge el camping, cómo se va la familia Gutiérrez allí al camping, a la venta de la quintería y todos esos asuntos y otros que incluiremos dentro de este perfil valdepeñero que está protagonizando esta semana Antonio Gutiérrez García. De inmediato volvemos.
Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte para completar precisamente estos perfiles valdepeñeros que está protagonizando Antonio Gutiérrez García. Una amplia primera parte donde hemos hablado un poco más familiar y también laboral. Pero ahora llega una etapa pues interesante, como es el hacerse cargo junto a la familia de, en principio, Camping La Guzadera. Luego ya sabemos que se convierte en un restaurante. Bueno, entonces, Antonio, para ir iniciando camino a la segunda parte, ¿el proyecto cómo surge? Bueno, vamos a empezar como debemos empezar los valdepeñas. Tú eres el que mandas. Brindando con un vino de Valdepeñas, que el vino y la gastronomía es lo que nos ha traído hasta aquí. Claro. Y a propósito, enhorabuena, muchas felicidades, porque me he enterado que te han concedido la medalla de oro al mérito del trabajo. Pues gracias. Por ti. Gracias y felicidades. Y va por todos. Bueno, entonces, ¿cómo surge esta etapa? Bueno, pues surge, ya te he dicho antes que yo tenía... Sí. Me apasionaba ese mundo. Veníamos, mis abuelos tenían posada, mis primos trabajaban ya en restauración. El ámbito ese te atraía. Mis tías eran placeras y mis primos con la chorrería. Me atraía el mundo social, el vino en lo que trabajaba pues también me daba pie. Y pues animado por mi mujer, que fue también muy importante en el momento de tomar la decisión. Ella trabajaba en bodegas pintadas también, y muy animado por ella, empezamos cuando se abrió el camping en Valdepeñas, que lo abrió un grupo de personas que eran de fuera prácticamente. Bueno, había dos personas de aquí, que era Juan Antonio, creo, como era de apellido, López, el buchón, y Alfonso González. Y había Cecilia Raposo, que era diputada UCD en aquella época, una mujer muy importante y muy buena persona, y Antonio Bolaños, que también era el director de la Caja Rural. Era el director de la Caja Rural. Entonces se juntaron, tenían amistades, se juntaron. Hicieron una sociedad o algo. Hicieron una sociedad y abrieron un camping que les... En principio un camping. Un camping. Hicieron la piscina, los servicios para la piscina y los servicios para camping. Abrieron el camping, se abrió en el 83. Sí. Y bueno, pues era solamente de temporada. Yo iba con mi hijo, que ya había nacido, y con mi mujer a bañarnos a la piscina, y a mí me encantaba el sitio. O sea, estar allá arriba, ver Valdepeñas, el sitio era muy agradable. Sí, las vistas entonces, eran extraordinarias. Sí, las vistas y el ambiente, sí, ¿no? La piscina, el lugar, hecho, claro, que duda cabe. Y además con muchas probabilidades, porque yo siempre he dicho que de la carretera nacional entonces y después autovía era como la Gran Vía en Madrid. O sea, es un sitio que a poco que trabajes y lo hagas bien, vas a tener clientes. Como efectivamente así ha ido pasando. Hay que hacerlos poco a poco, pero... Entonces el sitio me gustaba mucho. Mi hermano estaba entonces trabajando en Menorca con mis primos, con Jesús y Antonio, y ya también era la hora de venirse. Ya claro. Quería empezar también algo por su cuenta, y yo ese año anterior habíamos ido a Menorca a pasar unos días y se lo comenté. Le dije, hay un sitio que me gusta mucho y quiero que lo veas, y si te parece bien, pues podemos hacer algo. Vino, también le gustó, y él se fue, ese año se volvió a ir a Menorca. A la temporada. A la temporada, y yo ya empecé a hablar con Antonio Bolaños, pues para quedárnoslos, porque entonces lo cogían, hacían la hostelería, la terraza, la hacían, pues lo iban... Un año uno estuvo el Palomo antes, luego hubo otro gente de Cózar, pero era temporal, solamente la época justa de verano. Y nuestra intención era abrir un restaurante, o sea, abrir un restaurante estable todo el año y demás. Y entonces, bueno, pues al año siguiente, en Semana Santa, abrimos las puertas, justamente en el 87. ¿Todavía sin ampliar nada?
Bueno, allí no había nada. Allí es que no había nada. Allí no había nada. Allí había una recepción pequeñita con nada, una mini cocina que aquello lo hundimos todo. Hundimos parte también de los servicios para poder hacer el restaurante primero, que consistía en una entrada con una barrita pequeña y un comedor. Un comedor para unas 25 personas. Y una cocina también muy sencilla. O sea, empezamos pues prácticamente pusimos un poco de dinero entre los dos y empezamos el proyecto. La verdad es que se portaron muy bien con nosotros. Antonio Bolaño se portó muy bien con nosotros y Cecilia. Nos dieron muchas facilidades para empezar. Y ellos también estaban ilusionados cuando vieron lo que queríamos hacer, cómo lo planteamos y demás. Pues les ilusionó porque era un proyecto nuevo, muy complementario al camping. Sí. Y aquello empieza a funcionar, ¿no? Sí. Lo de enfrente, ¿cómo estaba? ¿En qué situación? ¿Eso fue posterior? La quintería, sí. La antigua lo que era la oficina antigua de turismo, sí. Eso fue posterior. Eso fue posterior. O sea, que vosotros, en principio, Antonio, os hacéis cargo de lo que era el camping. Sí, pero ya ampliando instalaciones. Claro, nosotros, de cara al restaurante. Sí, hacemos las primeras instalaciones y empezamos a trabajar. Una plantilla pues muy corta, 2 personas en cocina, un camarero y nosotros 2, prácticamente. ¿Y qué respuestas tenéis? Pues fue muy rápida. La verdad es que obtuvimos una respuesta muy rápida. Yo conocía bastante gente, pero bueno, aparte de eso, ya sabes que aunque conozca gente de paso y mucha gente del pueblo. O sea, en principio, qué duda cabe. Mucha gente del pueblo pues que no conocían, nos conocíamos y empezaron a ir y ya sabes, si te conocen y va bien, pues vuelven, si no, no vuelven. Eso está claro. Entonces, pues la verdad es que fue desde el principio fue muy constante. Gente del pueblo más fines de semana y luego la carretera empezó, porque teníamos una entrada también. Nunca ha sido la mejor entrada, pero sí, pero era directa. Entraba bien, era directa cuando era carretera nacional. Claro. Luego se complicó cuando hicieron la autovía. Sí, en el 92. Sí. ¿Y entonces eso cómo ha ido creciendo, Antonio? Bueno, pues ha ido creciendo con trabajo, con mucho trabajo. Porque allí habéis invertido mucho. Las 2 familias, todos nuestros ahorros están ahí. Sí. O sea, aparte de nuestras casas que nos hemos hecho. Sí, vuestro patrimonio, pero lo que es ahorros. Lo que son nuestros ahorros, nuestro patrimonio está allí, porque poco a poco pues empezamos a comprar parte de las acciones de la accionariado. Ya me lo imagino. Ahora que tenemos todo el accionariado. El 100%. El 100% de propiedad vuestra. Es propiedad nuestra. Y después de ese pequeño restaurante, ¿qué hacéis? Pues vamos ampliando. Ampliamos primero hacia la parte de arriba de la casa, que aún quedaban servicios de piscina. Para eso hacemos unos servicios de piscina y una recepción más allá, y ampliamos una cafetería más grande, que es la que conoces ahora mismo. Sí. Lo que es toda esa parte de la entrada, una barra mucho más grande, luego quitamos la barra, en fin. Se han ido sucediendo obras desde que empezamos. Lo último que fue la sala que da la piscina, el salón este. ¿La piscina ya estaba? La piscina está desde el principio. Desde el principio. Sí. Luego la sala esa que se pueden celebrar bodas perfectamente. Sí, la hicimos con esa intención. Y es lo que dices tú, las vistas. Claro, porque es muy agradable. Estás allí, parece que estás en un sitio exterior, viendo... En las aguzaderas. En la aguzadera, claro. Valdepeñas. Ves todo Valdepeñas, los días allí son muy bonitos. ¿Y cómo surge lo de la quintería? Pues la quintería surge... ¿Porque eso es propiedad municipal? Porque eso es propiedad municipal y está abierta, pues había una señora que era la hermana de Bernarte,
de la confitería, ¿te exactamente, refieres? sí. De Sebastián. Que allí tenía, para tener aquello abierto, pues ella tenía allí una pequeña venta de quesos y daba a degustar vino de Valdepeñas, del Consejo Regulador a quien iba, y lo tenía aquello un poquito abierto. Pero llega el momento en que se jubila esa señora y se cierra la casa. Y nosotros, pues ya por medio del ayuntamiento habíamos dado ya allí algunas comidas, no sé, cuando estaba don Esteban López Vega, pues con él nos había llamado para dar allí algunas comidas y gente que venía de fuera, y ya empezó a comentarnos que eso, que podíamos nosotros quedárnoslo para hacer los cargos, potenciarlo, aprovechar los que subían dirección sí, pues sobre todo porque querían que la casa estuviera abierta, claro, mantenerla y mantenerla. Es muy bonita, la verdad es que es preciosa. Y esto llega con Salvador Galán, es cuando... de alcalde. Sí, cuando se hace un pliego de condiciones, nosotros entramos a ese pliego, nos parecía que podíamos, pues eso, duplicar, tener a los dos lados de la carretera. La bajada. Ya era autovía, no era autovía aún. Todavía no. Todavía no era autovía. La autovía llegó en el 92. En el 92. Y aún no era autovía. Y por allí han pasado muchas personalidades, por la Guzadera. Por la Guzadera, bueno, pues en 40 años te puedo decir que hay muchísimas personalidades. Pues fíjate. Sí, bueno, personajes muy importantes a nivel local, bueno, pues Antonio López, Gregorio Prieto, pero además muchos no habitual, porque la cena o la comida de el certamen de pintura internacional, el jurado, pues siempre se han reunido allí para hacer alguna cena, entonces eso nos ha llevado todos los años a contar con artistas de prestigio. Bueno, y luego, pues, periodista Lorenzo Díaz, que también fue un hombre bastante importante en nuestra vida, porque nos ayudó a dejar al exterior. Julio Anguita, también cuando estaba activo en política y bajaba a Córdoba, a Sevilla, nos visitaba. Carlos Herrera, Carlos Capel, que fue el primer periodista gastronómico que nos puso un artículo en el ABC, estaba entonces, creo que sí, me suena que era el ABC. No, en El País, perdón, en El País, estaba en El País. Y Carlos Capel, Lorenzo Díaz, como he dicho, Matías Prats, Carlos Herrera, bueno, pues infinidad, y luego de artistas, pues han estado, que así me acuerdo yo, que me han notado, pues Rocío Jurado, Sara Montiel, María Dolores Praderas, Luz Casal, Alaska, con Pablo Albarón, Mario Vaquerizo, en fin, muchísima gente. Es normal, un sitio de paso, y además hemos tenido mucha buena crítica exterior, con lo cual pues se lo van comentando unos a otros. Vicente Bosque es cliente nuestro desde hace muchos años, pero muy habitual, baja mucho a Cádiz y demás, y siempre tiene que parar. Y ese prestigio, me imagino que si también lo situamos en la obtención de premios, también es importante. Sí, la verdad es que empezamos muy pronto a ser reconocidos, porque nosotros empezamos en el 87 y en el 89 es la primera vez que yo hago una opción para los premios regionales de Castilla-La Mancha, y entonces el delegado de Agricultura, de hostelería. Hostelería o de turismo. De turismo, era don Alberto Sánchez Carrazón, que era de Valdepeñas. Correcto. Y cuando fui para hacer la inscripción y demás, dice, hombre, está bien, dice, pero hombre, aquí ya hay restaurantes muy importantes. Estaba entonces en Ciudad Real el Gran Mesón, estaban a lo mejor el Miami Park, que era muy importante en aquella época y demás. Digo, bueno, nosotros nos presentamos, y ya en esa primera nos dieron un accesi.
dentro de los 10 primeros, pues nos dieron a Cesi. Y al año siguiente, en 1990, nos dieron el tercer premio del concurso regional, junto con restaurantes tan importantes como eran Las Rejas de Manuel de la Osa y el Pincelín de Almansa, dos restaurantes que luego en el tiempo, en verdad, además Manuel de la Osa pues ha sido uno de los cocineros castellanos manchegos del principio más reconocidos. En el año 2000 se lo dan al restaurante La Quintería, también un tercer premio, y en el 2002 nos dan otro, y el segundo premio a la Guzadera en el 2004. O sea, luego ya, bueno, pues empezamos a... Ya has estado en el concurso, fue cambiando, y luego no. Y luego sí, nos concedieron un sol, la guía CAMSA, y muy buenas críticas en periódicos, siempre hemos estado recomendados en Michelin y en CAMSA. ¿Tú te jubilas en diciembre de 2023, Antonio? Yo me jubilo en diciembre de 2023. ¿Y quién se queda al cargo del complejo, del negocio? Bueno, yo me jubilo y aún mi mujer está trabajando porque es un negocio familiar, hemos trabajado desde una sociedad familiar. Sí, desde que abrimos La Quintería prácticamente ya empezaron a trabajar Puri, la mujer de mi hermano, y Pilar, mi mujer, empezaron a trabajar con nosotros. Como abrimos La Quintería, abrimos allí también una tienda de artesanía, vinos y demás, y lo empezaron a llevar ellos, y desde entonces hemos trabajado los cuatro juntos. Entonces Pili aún no se había jubilado y seguíamos con el negocio compartido. Y ya este año, que se jubilaba mi mujer, pues se ha quedado con la parte del negocio mi hermano. Su hermano es Joaquín. Que son los que siguen al frente. Sí, son los que siguen al frente. Bueno, están sus hijos ya allí trabajando. Otra generación. Hace unos años, sí, otra generación. Ya llevan unos años trabajando en cocina, los dos han hecho cocina. Joaquín estuvo en Bilbao y Jesús estuvo en la Escuela de Madrid. Perfecto. Aspecto profesional lo dejamos. ¿Tu afición por el fútbol? Yo he sido futbolero de toda la vida. Toda la vida. Sí, desde que me iba a las eras y mi madre tenía que salir a buscarme ya casi de noche, porque ya los partidos de las eras... No, es que los partidos de las eras no terminaban nunca. Nunca. Pues ya sabes tú que el que marcara el último ganaba. Entonces, y allí, bueno, pues la era el palo, la era el pocico, la del alperchín, bueno, pues... ¿Jugabais con otros barrios? Jugábamos con otros barrios, sí. Jugábamos, pues ya te digo, con los de Cachiporro. Nosotros éramos el cuartelillo. Pues estaba Cachiporro, que muchas veces nos mezclábamos, porque siempre faltaba gente, echábamos pie y jugábamos unos con otros. Y luego sí, un poquito después, pues ya hacíamos los equipetes. Me acuerdo que el primer equipo que hicimos así pequeño, en las camisetas eran blancas, cada uno la camiseta que tuviera y un pantalón corto que tuviera. Y ya está. Y el padre de Alfonso Donado, el Guarni, nos hizo una raya roja en la camiseta para que fuéramos entonces el Rayo también esta vez y éramos el Rayito. Ya os equipó. Exactamente, fue la primera, de chicos, la primera equipación que yo recuerdo que... Y estaba Alfonso, estaba mi hermano, estaba Paco, Juan Carlos Sevilla, en fin, gente del barrio, Pedro, pues los amiguetes del barrio. La época del fútbol luego toma el relevo con la bicicleta, ¿no? Bueno, eso ha sido muy posterior. Yo no he sido ciclista, ha sido ahora cuando me ha venido. Yo he sido futbolero siempre. Siempre, y sigue siendo. Aunque siempre, no practiques, sí. Porque tuviste en la Peña de Veracruz. Bueno, pues después de chico, pues ya empezamos a jugar en el instituto, con el equipo del instituto, después los juveniles. Luego estuve en el Olímpico, que entonces en Valdepeñas había dos equipos en regional. Correcto. Había uno en tercera y dos en regional. El Sporting de Valdepeñas y el Olímpico. Y el Olímpico. Yo jugué con el Olímpico y luego pues después los equipos que hemos hecho de aficionados, claro. la Peña Veracruz, con mis amigos Miguel Cuartero, que fue el presidente.
o Sí. que Jaime se de las metió, Heras, que también andaba Jaime por de las allí. Heras, Gregorio, Emilio, en fin, amigos de siempre, pues empezamos a juntarnos como ya, pues, y después también estuve pues con la Peña Los Amigos, claro. y finalmente, pues cuando hicimos el complejo deportivo en la Guzadera, que fue otra de las obras que hicimos para complementar el restaurante y el camping, pensamos, entonces no había tantas instalaciones en Valdepeñas, estaba prácticamente el campo de los llanos de toda la vida, y el campo que José habían Antonio abierto, Elola. y ya habían abierto también, me parece, este de aquí, el de la Molineta, pero no había nada más que eso. Claro. Y entonces hicimos un complejo deportivo bastante majo, hicimos 3 pistas de tenis, una pista polideportiva, un campito de fútbol, un pequeño gimnasio con sauna y luego, bueno, pues una zona de recreo con barbacoas para los socios. Sí, Y la verdad es que estaba muy bien, lo tuvimos, me parece que hasta el 2008 o cosas así, me parece que, porque entonces ya en esa época se abrió la piscina cubierta de los llanos, se empezó a abrir muchas más cosas. La Avenida del Sur. El ayuntamiento empezó a ofertar muchos servicios y bueno, pues no había socios suficientes para tanta entonces, bueno, oferta. Decidimos cerrar porque no nos compensaba. Sí, no era rentable. Pero luego después muchos de los que han sido socios se acordaban y decían, joder, podíamos haber, ya, pues, si es que esto llegó el momento en que le dijimos, claro, esto no es rentable. Son etapas. Y hay que cerrar. Bueno, entonces, jubilado, la bicicleta ahora sí le das a ella. Sí, habitualmente salgo con mi hermana, pues o salgo solo, o porque voy salir con la bicicleta, si sales solo vas a tu aire, un día coges un camino, otro, cuando te cansas te vienes, pero sí, lo hago habitualmente, semanalmente, como mínimo una vez. Este invierno he parado porque ha hecho muy mal invierno y no hemos hecho nada. Y mucha lluvia. Pero sí, me he aficionado porque además es muy agradable, sales. Yo hago varias rutas, me voy a San Carlos del Valle, me voy a Consolación, pues al Moral, a Santa Cruz, en rutas de estas por los caminos, y bueno, pues es algo muy, bueno, pues te relaja y está muy bien, te mantiene. Claro. No puedo jugar al fútbol ya hace... Pues mira, ahora tienes esta posibilidad. Y esto está muy bien para ello. Y aparte de eso, tú sigues con tu inglés, ya mejorándolo, avanzándolo. Bueno, pues ya cuando pasas del profesional, de la actividad profesional, hay cosas que siempre te han gustado y que, pues a mí siempre me ha gustado bastante la historia y tenía ganas de conocer historia de Valdepeñas. Y el año pasado estuve, hacían en la Universidad Popular un curso de historia de Valdepeñas, muy bonito, donde estuve todo el año pasado y estuvo muy bien, y este año es que no lo han hecho, entonces me pasé a la UPE también, que hay un curso de historia del arte de Castilla-La Mancha, que está muy bien, y como, bueno, pues siempre me ha gustado, es algo que... Lo más reciente en el tiempo, directivo de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, ya lo anunció Gregorio en su perfil. Sí, eso ha sido muy reciente, pues yo soy socio de los Jóvenes Amigos del Vino con el número 60, o sea, desde que se fundó, pero he ido muy ocasionalmente. Claro, el año pasado y el anterior empecé a asistir a las catas porque ya tenía tiempo, más relajado, y posibilidades de horario. Y la verdad es que está muy bien, es una actividad muy agradable porque, bueno, pues sigues manteniendo unas relaciones sociales con gente que no conocías y el vino ya sabéis que une tiene mucho. Muy buena respuesta. Sí, ahora mismo hay 650, cosas así, asociados, o sea que tiene una respuesta muy buena porque se ha trabajado muy bien. En los últimos años se ha trabajado muy bien. Eso no ha venido solo. No, la gente que ha estado ha trabajado muy bien y tiene ahora mismo una respuesta muy buena. Para este año también creo que hemos hecho un buen programa con nuevas cosas, pues, diferentes para
para que la gente siga teniendo esa... Claro, ese interés, ese interés. Y que se siga manteniendo, que no es poco. Sí, sí. Que no es poco. Sí, porque la verdad es... Y también aprovecho que el otro día lo hizo Goyo, pues para pedir ayuda institucional, que es muy poca, y con 20 euros que paga un asociado al año, pues mantener la asociación. Sí es verdad que paga cada vez que se hacen catas y demás, pues pagan un pequeño, pero bueno, son 5 euros, 10 euros en las manos, o sea que es un poco difícil. Y necesitamos, mantenerse. La asociación necesita una sede que nos podamos juntar, porque el Museo del Vino pues muchas veces está cerrado porque tiene un horario y demás, en fin. Creo que es una asociación que merece la pena que se le apoye, y se le ayude, porque está haciendo muy buena promoción. José Luis Mejía del Fresno es el operador de cámara, Antonio Gutiérrez García. Por mi parte, encantado y agradecido. Bueno, a vosotros. En nombre de la televisión y en nombre mío particularmente. ¿Quieres añadir algo más? Nada, agradeceros a vosotros por esta promoción que no esperaba. Pues no, la verdad es que nunca me había planteado. ¿No te situabas tú aquí en la enciclopedia esta de perfiles? No, cuando ya ha terminado, pues a lo mejor anteriormente, pues cuando tienes más actividad y demás, pues estás más en demás. Hay muchas cosas que no hemos comentado y demás, porque esto tiene su límite. Bueno, por ejemplo, pues mi vida de carnaval siempre, también hace años que un gran aficionado al carnaval. Desde los años de los 75, 76... ¿Por tu cuenta, por un grupito? No, un grupito de amigos, siempre, grupo pequeño, pero el carnaval es algo que siempre nos ha gustado. Luego ya por lo mismo, por motivo del trabajo y tal, pues lo fuimos dejando. Condiciona mucho. Pero fue algo, un paréntesis, ese que nos gustaba mucho. Bueno, pues contar algunas anécdotas que han pasado en el restaurante y demás, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y muchas gracias a vosotros. Pues nada, una ocasión como esta no la tenemos todos los días, por lo mismo hacemos luego una segunda parte. ¿Qué te parece? Cuando vosotros queráis, yo estoy a vuestra disposición, ya sabéis, ahora dispongo de todo el tiempo del mundo y hay que aprovecharlo. Pues agradecido a Antonio Gutiérrez García y a su familia y a todas aquellas personas que han hecho posible pues eso, que se mantenga vivo el complejo de la Gozadera. Luis Fernando Díaz Gallego se encarga de la realización, como siempre, de este perfil Valdepeñero. Y gracias, insisto, a Antonio, y gracias, creo que ibas a hacer el brindis final, ¿no? Terminamos con brindando con un vino de Valdepeñero. Fernando Díaz Gallego se encargará de la realización. Salud. Pues nada, salud y aquí seguimos.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.